Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida aquí al videoblog de Derecho Romano 2 y ahora sí entramos de lleno en materia luego de la reflexión que había hecho en un paréntesis en el vídeo anterior, que incluso lo voy a titular tal cual, reflexión sobre la situación del curso. Espero que no larguen mucho la cuestión del encierro porque también la economía puede agonizar. Pero lo más importante está en que sí, en una comunidad universitaria en la que somos tantos, pues los riesgos de contagio se incrementan. Ustedes piensen cuando estamos entre clase y clase subiendo las escaleras. Yo a veces tengo que tomar el portafolio o la mochila, dependiendo de la que traiga, un poco para hacer espacio, para no estrellarme con alguien. Y suelo aprovechar siempre los barandales para no perder el equilibrio, ya sea al bajar o al subir, y también para ahorrar un poquito de energía. Pero vamos, entre clase y clase, pues uno ve cómo va el gentío, ¿no? Es como las horas pico del metro. Y ahí es donde nosotros corremos los riesgos de contagio, o en clase que un profesor que llegue enfermo y los bombardeen con dosis de COVID-19, pues miren, no es lo mejor. Sin embargo, pues espero que una vez que todo esto termine, si nos reunamos en santa paz y por ahí compartamos alguna buena cervecita para reírnos de esta. Me acuerdo que cuando estaba aprendiendo a manejar ahí a los 16 años, volqué el coche de un buen amigo que era una Caribe. Me entró una especie como de horror en una curva muy cerrada y caímos en un río de arena que está hoy en día en lo que se llama Avenida Patria, allí entre los límites de Guadalajara y Zapopan, justamente enfrente del Bosque de los Colomos. Y gracias a Dios caímos ahí porque era era una duna donde cayó el coche textualmente, y solamente tuvo algunas abolladuras. Como siempre, llegó un montón de gente de esa que sale espontáneamente cuando hay un accidente, y pudimos sacar a fuerza de brazos el coche, lo cual fue admirable. Me costó pagar la reparación porque claro que hubo daños estructurales fuertes. Eran coches de lámina, de esos donde importaba más salvar al coche que a los que íbamos adentro. Pero yo estaba muy angustiado, sobre todo porque pues cómo destrozas el coche de un buen amigo. O sea, un buen amigo pues es muy buen amigo, pero la paciencia, humanamente hablando, tiene límites. Y él me dijo una frase que se me quedó grabada: mira, Rigo, tranquilo, dentro de unos días nos vamos a estar riendo de esto. Bueno, pues ya han pasado de eso más de 30 años y me sigo riendo, tenía toda la razón. De esta situación vamos a salir, porque no hay mal que dure 100 años. Y bueno, yo invito. Dicho esto, pues vamos ya directamente hacia los contratos. Y para esto estaremos haciendo una especie de campechaneo entre las institutas de Gallo, que ha sido nuestro buen amigo como soporte, aun cuando Gallo no fuera de los autores favoritos del profesor Dors, y también la propia obra de Dors. En el comentario tercero de las institutas de Gallo, el párrafo 89, que ya lo hemos leído, pero con esto empezamos a modo de retomar la memoria, dice lo siguiente: primero veamos aquellas obligaciones, entre paréntesis, que nacen de un contrato, contractus quae ex contractu nascuntur. Hay 4 géneros de ellas, ya que una obligación es contraída por la cosa, re, por palabras, verbis, por escrito, literis, o por el consentimiento, consenso. Que por eso, en su momento, hemos hecho la puntualización que las obligaciones consensuales no necesariamente deben de empatar con los contratos que hoy en día llamamos bilaterales o sinalagmáticos, que para los romanos en todo caso implicarían obligaciones recíprocas,
decíamos una obligación unilateral entre una parte y otra, que es recíproca a otra obligación unilateral entre esas mismas personas, pero que se encuentran ahora en posiciones diferentes. Es decir, el que tiene la posición de sujeto activo en la siguiente relación la tendrá de sujeto pasivo y viceversa. Decíamos que el consentimiento hacía más bien referencia sobre todo a la ausencia de formalidades solemnes, que no era un negocio Pérez et librem, en fin, una serie de cosas que ya hemos comentado y que más adelante vamos a recordar, puesto que la idea es que este curso nos sirva pues como un repaso y para tenerlo ahí presente en nuestra videoteca, ya que la memoria, como dice la zarzuela, es flaca. Dors entonces nos da 4 géneros de obligaciones y de obligaciones contractuales. Acuérdense que las otras son las obligaciones que se originan por un delito que ya profundizaremos también. Una obligación es contraída por la cosa, re, por palabras, verbis, por escrito, literis, o por el consentimiento, consenso. Y de aquí pasamos al párrafo 90, que nos hace referencia al mutuo, que es la obligación por excelencia de carácter real, obligación contraída por la cosa, re. Dice Gallo textualmente lo que sigue: una obligación es contraída por la cosa, re, por ejemplo, por la dación de un mutuo, mutui dationes. Esto ocurre propiamente en el caso de las cosas que constan de peso, número y medida. Hemos hablado de los bienes fungibles, hacíamos un repaso en su momento del curso pasado. Este ocurre propiamente en el caso de las cosas que constan de peso, número y medida, tales como el dinero, pecunia numerata, el vino, el aceite, el trigo, el cobre, la plata, el oro. Cuando contamos o medimos o pesamos tales cosas, nosotros las damos para que sean de aquel que las reciba y nos las devuelva después. No las mismas cosas, también habíamos dicho que eran bienes fungibles, sino otras de igual naturaleza. Creo que está muy claro. Es por esto que se llama mutuo, porque lo que yo te he dado cesa de ser mío para ser tuyo. Nosotros muchas veces hablamos, por ejemplo, del respeto mutuo. Si yo te respeto, tú debes de respetarme. Hago aquí un paréntesis rapidín, pero puede ser que nos ayude para ejemplificar las cosas. En estos momentos de encierro, pues sí, los vecinos se ponen muy irritables, sobre todo los que vivimos en condominio. Y es curioso cómo buscan que uno la pague, ¿no? No buscan quién la deba, sino quién la pague. El otro día había una descompostura, el otro día fue ayer, entre unos vecinos de uno de los cubos de allá. Son 4 cubos aquí en este condominio. Yo no me lo, iba a decir otro nombre, esta unidad habitacional, y nos querían pedir que nosotros fuéramos solidarios y que con mangueras nos sacaran el agua de nuestra cisterna. Entonces yo salí y les dije: están locos. Y alguien dijo: no, es que además nos entra el agua a todos por la misma parte. No quise entrar en groserías porque se prestaba hasta para vamos, ¿no? Ya saben. Yo lo que les dije es: miren, hay una cosa en física muy elemental que se llaman vasos comunicantes. Pero si hay una cisterna de este lado y hay de otra, es que esos vasos comunicantes en algún momento dejan de comunicarse, valga la expresión. Hombre, a todos nos entra el agua aquí en la colonia porque hay en un parque las bombas respectivas, incluso ahí se cargan un montón de pipas. Lo que sucede es que también, y esto es algo que no están diciendo, están aprovechando para arreglos del sistema Cutzamala y también para el arreglo del sistema de aguas, porque normalmente se programan por estas fechas pensando que muchos capitalinos van a dejar la ciudad para irse a vacacionar. Lo que no contaban era con la pandemia y que tendríamos que quedarnos en casa. Es otra historia.
En todo caso, lo que tenían que ver estos vecinos era si había un problema con su bomba y que eso le estaba afectando la presión, o como de hecho sucedió, había una tubería que estaba tapada. Pero no por eso estuvimos a punto de llegar a una batalla campal ayer por el agua. Hombre, no estamos tampoco en la Segunda Guerra Mundial, por amor de Dios, no estamos en los tiempos de la Revolución. Hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces, aquí no hay una situación de respeto mutuo, sino te voy a agandallar tu agua para que no me falte a mí. Mira, bonita cosa, esto tiene que ser mutuo, ¿no? Pero bueno, valga el ejemplo. Como les he dicho y lo repetiré siempre, en las crisis sale lo peor o lo mejor de las personas. Y vamos de lleno al contrato de mutuo, un poquito entrando a un desglose práctico del mismo. Y aquí sí me voy a morder un poco la lengua en cuanto a mi método tan ortodoxo con Álvaro Dors, y que estaré mucho más apegado a el fenómeno codificador. Por eso les decía que tengamos a la mano el Código Federal de Procedimientos Civiles, que ya en el próximo vídeo lo estaré citando en algunas situaciones. En general, antes de empezar con el mutuo, del derecho romano podemos obtener una clasificación de cuáles son esos contratos reales, porque no solamente es el mutuo es el contrato real por excelencia o por antonomasia, pero hay más. Entonces tenemos el contrato de mutuo, que recibe también el nombre de préstamo de consumo. Tenemos el contrato de comodato, que ya algo habíamos comentado en clase. Bueno, esta vez ya lo vamos a profundizar porque no lo habíamos abordado. Llamado también préstamo de uso. Uno que sí hablamos de él, que fue el depósito. Lo profundizaremos desde luego en otro video. Y finalmente la prenda o pignus, de la cual también hemos hablado, y aquella variante tan peculiar que es la hipoteca, que también ya en su momento volveremos a retomar, en su momento también tendremos muy presente. Bueno, pues vamos a ello, vamos al mutuo en concreto. ¿Qué entendemos por mutuo? Pues vamos a dar una definición didáctica. Es un contrato por el cual una persona transfiere a otra cierta cantidad de cosas fungibles. Un contrato por el cual una persona transfiere a otra cierta cantidad de cosas fungibles. Es decir, que estas son apreciables por su peso, número o medida. O bien una suma de dinero para que la consuma. Y les restituya al cabo de cierto tiempo una cantidad igual, de la misma especie y calidad a la recibida. Como diría la Volpe, vuelvo a repetir la definición del contrato de mutuo. Una definición, vamos a llamarla así, escolástica, meramente académica, pero que nos ilustra muy bien la figura contractual que aquí nos compete. El mutuo es un contrato por el cual una persona transfiere a otra cierta cantidad de cosas fungibles, apreciables por su peso, número, medida, o una suma de dinero para que las consuma y les restituya al cabo de cierto tiempo una cantidad igual de la misma especie y calidad a la recibida. Bien, requisitos del mutuo. El primero es transferir al mutuario la propiedad de las cosas prestadas. Es el primer requisito del mutuo. Transferir al mutuario la propiedad de las cosas prestadas.